Hola, ¿qué tal? Le damos una cordial bienvenida el día de hoy. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a estar estudiando un libro hermoso en el cual vamos a aprender cosas preciosas. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Nayeli Sánchez y soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Dúcor. Me encuentro en compañía del pastor Fernando Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada devocional. Les agradecemos infinitamente que nos permitan este enorme privilegio, Nayeli, y estamos iniciando, Nayeli, la lectura en el libro de Primera de Samuel, Nayeli, un libro que tiene historias, que nos da principios, que tiene tantas cosas tan emocionantes que la simple lectura de hacer la lectura ya es una enorme bendición. Y así que vamos a prepararnos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: seamos familia, seamos familia. Nayeli, qué importante es procurar ser familia. Qué importante es tratar de nosotros como esposos cuidarnos, nosotros como padres cuidar a nuestros hijos de alguna manera también tener ese mismo vínculo para que vayamos engranando bien y vayamos en armonía glorificando a Dios en familia. Es una enorme bendición. Es una bendición poder tener una familia. Hoy en día, tristemente, las familias se van desintegrando. Cada vez vemos que las estadísticas de divorcios aumentan considerablemente, los hijos que se van de casa muy jóvenes, hijos que se suicidan, matrimonios destruidos, y la familia, pastor, está en riesgo, ¿verdad? Pero más sin embargo, la familia es algo que nació del corazón de Dios, y en el estudio de hoy vamos a aprender cosas que nos van a ayudar a fortalecer nuestra relación como esposos, como padres, como familia en conjunto. Así es, hay tres cosas que quisiéramos compartir con ustedes. La primera de ellas es la siguiente: Dios se interesa en la familia. Dios está muy interesado en la familia, Nayeli. Podemos leer el versículo número 1 y el versículo número 2. Nayeli, ¿puedes leerlo, por favor? Dice, hubo un hombre de Ramataín, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y de entrada aquí, Nayeli, podemos observar que el libro en sí empieza, el libro de Primera de Samuel empieza relatándonos la historia de una familia, de la familia de Elcana. Y nos llama la atención, Nayeli, algo curioso, ¿no? La Biblia me encanta porque no esconde los detalles. Dice, y Elcana tenía dos mujeres. Hablamos entonces de una familia que no era del todo funcional, una familia más bien con problemas, ¿verdad? Con errores. Funcional, como dicen ahora. Basada quizás en cosas que no deberían ser. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención es que a pesar de todo, Dios todavía está tomando en cuenta a este hombre llamado Elcana. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Me habla de la gracia de Dios, Nayeli. Me habla de que a pesar de que nosotros fallamos, que tenemos errores, que la regamos todo el tiempo, todavía Dios nos da esperanza de que Él está cerca de nosotros. Wow. Y vemos muy claramente en el inicio, como decía pastor, esta familia, como quien dice, nos exponen sus trapitos sucios desde primera mano. ¿Y qué familia no tiene situaciones que no van de acorde, no, pastor? Como decíamos, esta familia más bien era una familia disfuncional, pero en realidad cada uno de nosotros, nuestra familia no es perfecta. Tenemos errores, tenemos problemas, tenemos dificultades, pleitos muchas veces, y es que en realidad no hay familia perfecta. Así que lo que tenemos que hacer es centrarnos en la esperanza que Dios nos da, que a pesar de nuestros errores, o más bien horrores, Nayeli, de alguna manera tenemos la esperanza de que Dios está con nosotros. Los errores que podemos mirar aquí es que de entrada había dos esposas y solamente un marido. Miramos que al final también en los versículos que siguen adelante parece ser que Elcana tenía cierta preferencia, ¿verdad?, por Ana, y de alguna manera eso provocaba algún tipo de actitudes. Y esto nos lleva entonces a la segunda cosa, Nayeli, que podemos aprender. Cuidemos nuestras actitudes, Nayeli. ¿Qué te parece esto? Dice el versículo número 3, 4 y 5. Lo voy a leer. Dice: todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová.
Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí nos habla esto de las actitudes que podemos tener. Al final de cuentas observo aquí que a pesar de que ellos sabían que de alguna forma no estaban funcionando bien, todavía Elcana era fiel, trataba de ser fiel. Se acercaba a Dios, iba a adorar al Señor, traía eso. Era un hombre responsable porque le daba a cada uno de sus esposas y sus hijos e hijas la parte que les correspondía, que tenían que entregar en el templo, en la adoración. Yo no entiendo los puntos interesantes de aquí, pero al final de cuentas vemos esas actitudes. En el versículo número 5 se mira una actitud que yo le he llamado una actitud de favoritismo, Nayeli. ¿Por qué? Porque de alguna manera Elcana, mirando quizás la situación de Ana, que no podía tener hijos o lo que sea, a ella le favorecía un poquito más, le daba una mayor cantidad o le daba una parte especial, ¿verdad? Y a lo que no le daba a Penina y lo que no le daba a los demás, a los hijos. Así que hay favoritismo. Nayeli, ¿qué ocurre cuando hay favoritismo en la familia, con nuestros hijos, cuando hay algún tipo de favoritismo de parte de los padres o de parte de los hijos? ¿Qué ocurre? Creo que esto es altamente destructivo, pastor. Vemos incluso en la Biblia ejemplos de cómo el favoritismo dañó familias, como en el caso de José, ¿no? Cuando era el hijo favorito, o David con sus hijos, que también era favorable con unos sí, con otros no. Y vemos que esto es muy destructivo en cualquier ámbito, en cualquier familia. Y vemos también que eso deroga en otras actitudes dañinas. Por ejemplo, en el versículo número 7 dice: y su rival, o sea, Penina, la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que vemos cómo Penina miraba el favoritismo hacia Ana, y eso la enojaba y hacía que saliera de ella lo peor de ella, y la quería, la lastimaba. Yo no sé, no creo que hubiera violencia física, pero muchas veces sabemos que la violencia verbal es más dolorosa que la física. Era como una piedrita en el zapato para Ana. Precisamente Penina significa eso, piedra preciosa. Imagínate, una piedra preciosa, pero para Ana era más bien una piedrita en el zapato, ¿verdad? Siempre Penina molestando. ¿Por qué? Porque de alguna manera se sentía desfavorecida, a pesar de que tenía hijos. No sentía que su esposo tenía valía, ¿no? Ándale, que su esposo le afirmase. Y esto entonces lleva del versículo 6 que leyó mi esposa al versículo 7, nos habla también de que entonces la consecuencia también, Nayeli, es que había cierta tristeza, cierta depresión quizás en la vida de Ana. Dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Qué tremendo, Nayeli, porque fíjate, se ve que van como familia a adorar a Dios. Muy bonito todo. Todo, ¿no? Muy bonito, pero sin embargo, al final el resultado no es alegría, es tristeza, es dolor, es depresión. Y qué triste es que cuando nosotros queremos adorar a Dios, las cosas no se den como deberían de darse, y empezamos a tener problemas en nuestra familia. Eso es tan cierto, pastor, muchas veces, y creo que todos lo hemos experimentado. Vamos a la iglesia y todos juntos, la familia, el papá, la mamá, los hijos bien peinaditos, y todo se mira muy bonito cara hacia afuera, ¿verdad? Pero una vez regresando a la casa y cerrando la puerta, qué tremendo las cosas que pasan allí, ¿no? Y esto nos lleva a la tercera y última cosa que quisiéramos compartir con ustedes. Procuremos ser comprensivos. Vamos a tratar de ser comprensivos. Vamos a tratar de alguna manera de ser empáticos, Nayeli, ¿no? Dice el versículo número 8, ¿lo quieres leer, Nayeli, el versículo 8? Dice, y Elcana su marido le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjense, este versículo, cuando usted lo analiza, se va a dar cuenta que Elcana solamente estaba mirando la situación desde su punto de vista de hombre. Uh-huh. No estaba entendiendo ni comprendiendo a Ana. Ana tenía dolor, ella no se sentía plena. Elcana, Nayeli, tenía 2 esposas, tenía por lo menos 4 hijos. Ya tenía hijos. Por lo menos 4, porque la Biblia dice a sus hijos y a sus hijas. Uh-huh. O sea que por lo menos había 2 hijos, para que sea plural, ¿verdad?
y 2 hijas, o sea, por lo menos había 4. Al final, lo que nos está enseñando aquí es que Elcana no podía comprender la necesidad de Ana. Yo diría que, por ejemplo, esta última pregunta dice, no te soy yo mejor que 10 hijos, se me hace un poco egoísta. Quizás la manera más práctica o más amorosa pudo haber sido decirle a Ana lo siguiente: ¿no eres tú para mí mejor que 10 hijos? Probablemente ese enfoque hubiera sido diferente y probablemente eso hubiera traído una mayor tranquilidad y un mayor contentamiento en la vida de Ana. No hacía que los problemas se acabaran, pero al menos hacía que Ana no se sintiera tan triste y tan deprimida como estaba, o en el caso de Penina, tan desvalorizada también, ¿no? Amén. Qué tremenda historia que hemos aprendido el día de hoy. Seamos familia. Número 1, Dios se interesa en la familia. Número 2, Nayeli, Cuidemos nuestras actitudes. y número 3, procuremos ser comprensivos. Esperamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para sus vidas y nos encantaría que nos pudieran acompañar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones.